Hoy nos vamos a meter con uno de los grandes enigmas de la historia moderna. ¿Por qué, pero por qué, la revolución industrial arrancó justo en Gran Bretaña y no en otro lado? Para desentrañar esto, vamos a seguir el análisis de verdad brillante del historiador Eric Hobsbawm, que nos da una explicación estructural que lo cambia todo. Muy bien, vamos directo al grano. La pregunta del millón es esta. ¿Qué tenía de tan especial la Gran Bretaña del siglo XVIII? O sea, piénsenlo, Francia era una superpotencia. Los Países Bajos la tenían clarísima con el comercio. Entonces, ¿por qué ahí? Esta es la pregunta que Hobsbawm se pone a responder, y la forma en que lo hace es fascinante. Antes de construir su propio argumento, Hobsbawm hace algo que es clave: limpia la mesa. Primero, se dedica a demoler los mitos, esas explicaciones que todos hemos escuchado alguna vez y que suenan lógicas, pero que, cuando las miras de cerca, simplemente no se sostienen. Vamos a ver cuáles son. La primera idea que Hobsbawm pone bajo la lupa es la de los factores naturales. Seguro escucharon esto, que el clima húmedo de Gran Bretaña era ideal para el algodón, o que tener un montón de carbón y hierro les dio la ventaja. Suena bien, ¿no? Pero Hobsbawm nos dice, esperen, no es tan simple. Y acá es donde el argumento geográfico empieza a hacer agua. Hobsbawm nos tira varios contraejemplos buenísimos. A ver, había otras zonas con clima húmedo que nunca despegaron con el algodón. O pensemos en Silesia, en Europa, que estaba llena de carbón, pero ahí no pasó nada parecido. Incluso algunas islas de Escocia tenían mejor acceso al mar que el corazón industrial de Yorkshire. El punto es clarísimo: los recursos por sí solos no activan una revolución. Y esta cita lo resume a la perfección. La geografía importa, claro que sí, pero solo funciona si existe una estructura económica, social e institucional que sepa y pueda aprovecharla. O sea, el carbón en el suelo no hace nada por sí mismo. Se necesita todo un sistema que lo quiera sacar, transportar y usar de una forma nueva. Bueno, pasemos a otra teoría súper famosa. La idea de que todo se debió a un espíritu capitalista especial, que venía de la ética protestante. Esta es la tesis del sociólogo Max Weber, una idea muy potente, pero que para Hobsbawm tampoco alcanza. El análisis de Hobsbawm acá es puramente histórico y comparativo. Primero, el tiempo no cuadra. La reforma fue 200 años antes. ¿Por qué esperar tanto? Segundo, si fuera por eso, todos los países protestantes habrían sido pioneros, y no fue así. Y el golpe final para esta teoría es Bélgica, una región mayoritariamente católica que se industrializó incluso antes que la Holanda protestante. La correlación sencillamente no aguanta. Entonces, si no fue ni la geografía ni la religión, ¿qué fue? Bueno, acá es donde Hobsbawm empieza a construir su explicación. Y lo primero que nos dice es que Gran Bretaña no partió de la nada. A diferencia del resto, el terreno ya estaba fértil. Veamos cuáles serán esas condiciones. Y esto es la base de todo. Para el siglo XVIII, Gran Bretaña ya era distinta. El feudalismo casi no existía, o sea, la gente no estaba atada a la tierra, podía irse a las ciudades a buscar trabajo. La agricultura ya no era solo para sobrevivir, generaba excedentes. Además, tenían un mercado nacional único, sin las aduanas internas que frenaban a otros países, y un sistema de transporte que funcionaba bastante bien. Y muy importante, ya había mucha plata acumulada, lista para ser invertida, y un comercio súper desarrollado. En resumen, Gran Bretaña ya estaba lista para el despegue. Esta cita del barón Rothschild es simplemente genial para entender la mentalidad de la época. Invertir en una nueva máquina, en una fábrica, no era lo normal. De hecho, se veía como la forma más segura de perder toda tu plata. Un empresario no se levanta un día y dice, voy a innovar, busca ganar dinero. El gran misterio que Hobsbawm resuelve es, ¿qué cambió para que esa locura de invertir en la industria se convirtiera de repente en el negocio más rentable de todos? Y con esto llegamos al corazón del análisis de Hobsbawm. Él identifica una combinación de 3 factores que, al juntarse, encendieron la mecha. Ojo, no fue una sola causa. Fue un sistema de fuerzas que se potenciaron entre sí. La metáfora que usa es muy potente y fácil de entender. El mercado interno fue el combustible, la base sólida y constante. El mercado externo fue la chispa, lo que provocó la explosión inicial. Y el gobierno fue el acelerador, el que pisó a fondo para que todo fuera más rápido y más lejos.
A ver, el mercado interno británico era la base de todo. Era grande, era estable y garantizaba una demanda constante para cosas básicas como el carbón para la calefacción o los utensilios de hierro. Esto no solo empujó mejoras en el transporte, sino que además funcionaba como un colchón. Si las exportaciones por alguna razón caían, el mercado local siempre estaba ahí para amortiguar el golpe. Pero un crecimiento estable no genera una revolución. Para eso se necesita la chispa, el verdadero motor del cambio. Y ese fue el mercado exterior. A diferencia del mercado local, que podía crecer pero hasta cierto punto, el potencial del mercado externo era prácticamente ilimitado. La demanda de textiles de algodón podía multiplicarse de un año para otro, y fue esa presión la que obligó a inventar máquinas y sistemas para producir de forma masiva. Y si quedaba alguna duda, estos números son demoledores. Miren, entre 1750 y 1770, justo en el momento clave del despegue, la producción para el mercado interno creció un 7%. ¿Saben cuánto creció la producción para exportar? Casi un 80%. La diferencia es brutal. La explosión, sin lugar a dudas, vino de afuera. Y acá entra el tercer jugador, el que a veces se nos olvida, el Estado, el gobierno. Hobsbawm sostiene que la ventaja decisiva de Gran Bretaña sobre sus rivales fue tener un gobierno que, sin dudarlo, puso toda su política exterior, toda su fuerza militar, al servicio de sus intereses económicos. Y el gobierno británico no se anduvo con chiquitas. Su política fue sistemáticamente agresiva. Hacía la guerra no solo por territorio, sino para destruir a sus competidores, como Francia, y quedarse con sus mercados y colonias. Su marina de guerra no solo defendía las costas, sino que garantizaba el monopolio de las rutas comerciales. Incluso apoyaron la innovación directamente, por ejemplo con contratos para fabricar mejores cañones, lo que impulsó a toda la industria del hierro. Así que para ir cerrando, volvemos a la idea central. La genialidad del análisis de Hobsbawm no está en encontrar una única bala de plata que lo explique todo, sino en mostrarnos cómo funcionó un sistema, cómo un conjunto de factores interactuaron para crear algo que nunca antes se había visto. Este cuadro resume todo el camino que hicimos. Dejamos de lado las explicaciones simples que, aunque populares, vimos que no alcanzan. Y en su lugar tenemos el modelo interconectado de Hobsbawm, un mercado interno, que es el combustible, un mercado externo, que es la chispa, y un gobierno que pisa el acelerador. Es esa combinación, y no una causa aislada, la que nos explica el origen de la revolución industrial. Y nos vamos con una pregunta que da para pensar. Si la primera y más importante industrialización de la historia no fue un proceso pacífico y de libre mercado, sino que dependió de la guerra, de la conquista de mercados y del poder de un Estado, ¿qué implicaciones tiene eso para cómo entendemos el desarrollo económico y las relaciones de poder en el mundo de hoy? La historia, como vemos, tiene muchísimo para decirnos sobre nuestro presente.